Si lo piensas con calma, una de las cosas más extrañas de nuestra situación como especie no es simplemente que miremos al cielo buscando respuestas, sino que tengamos la capacidad de hacerlo y, más aún, la necesidad. La mayor parte de los seres vivos del planeta están completamente absorbidos por el presente inmediato. Su mundo se reduce a lo que pueden tocar, oler, comer o evitar. No hay reflexión sobre el pasado lejano ni sobre el futuro distante. Nosotros, en cambio, pasamos gran parte de nuestra vida atrapados en problemas inmediatos, en rutinas repetitivas, en preocupaciones que nos parecen enormes mientras las vivimos, pero que se vuelven insignificantes cuando las colocamos frente a la escala del universo. Y aún así, incluso en medio de todo eso, en algún momento de silencio, de pausa involuntaria o de simple cansancio, casi todos hemos levantado la vista y nos hemos hecho la misma pregunta, aunque no sepamos expresarla con claridad. ¿Hay alguien más ahí fuera? ¿Somos los únicos que se preguntan esto? No es una pregunta práctica. No tiene una utilidad inmediata. No mejora directamente nuestra vida cotidiana ni nos ofrece soluciones claras a nuestros problemas más urgentes. No nos da comida, ni refugio, ni seguridad, ni garantiza un futuro mejor. De hecho, podríamos ignorarla por completo y seguir viviendo de la misma manera. Y sin embargo, es una de las preguntas más persistentes que ha acompañado a la humanidad desde que tenemos memoria. Aparece en mitos antiguos que hablaban de seres celestes observándonos desde el cielo, en religiones que imaginaron inteligencias superiores más allá de la Tierra, en la filosofía que intentó entender si ocupamos un lugar especial o accidental en el cosmos. Hoy, esa misma pregunta aparece transformada en ciencia, en modelos matemáticos, en teorías, en ecuaciones, y en enormes antenas que apuntan al espacio no para hablar, sino para escuchar pacientemente. Cuando hablamos del silencio del universo, conviene aclarar algo desde el principio, porque suele prestarse a malentendidos. No se trata de una metáfora poética ni de una exageración dramática. Es una observación concreta, técnica, basada en datos acumulados durante décadas. Hemos buscado señales durante un tiempo muy corto si lo comparamos con la edad del universo, es cierto, pero aún así, lo que hemos encontrado hasta ahora no encaja con la idea intuitiva que muchas personas tienen de un cosmos lleno de civilizaciones comunicándose entre sí. No existe un tráfico constante de mensajes cruzando el espacio. No hay un fondo continuo de señales artificiales que indiquen actividad inteligente generalizada. Lo que detectamos, una y otra vez, son procesos naturales. Estrellas que nacen y mueren, explosiones enormes, campos de radiación, partículas viajando por el vacío, estructuras colosales que siguen las leyes de la física sin intención ni propósito aparente. Todo eso ocurre con absoluta indiferencia hacia nuestra existencia. Esta situación nos obliga a hacer algo que no suele resultarnos cómodo, cuestionar nuestras propias suposiciones. Porque muchas veces, cuando pensamos en vida inteligente, lo hacemos desde una imagen profundamente humana. Imaginamos seres que construyen ciudades, que exploran el espacio, que sienten curiosidad, que emiten señales, que quieren ser encontrados. Pero esa imagen dice mucho más sobre nuestra psicología, nuestra historia y nuestros deseos que sobre lo que el universo realmente permite o favorece. No hay ninguna ley de la física que diga que la inteligencia tiene que ser expansiva, ruidosa o detectable a grandes distancias. Tampoco hay ninguna razón para pensar que, si existe, deba manifestarse de una forma que sepamos reconocer fácilmente. De hecho, incluso en nuestro propio planeta, la inteligencia tecnológica es algo extremadamente reciente.
Si condensáramos toda la historia de la Tierra en un solo día, la vida aparecería muy temprano. Pero durante casi todo ese día sería simple, microscópica, silenciosa. Durante horas y horas no ocurriría nada que pudiéramos llamar inteligencia. Los seres humanos apareceríamos en los últimos segundos antes de la medianoche. Y tecnologías como la radio, que usamos como una de nuestras principales herramientas para buscar señales en el espacio, existirían durante una fracción diminuta de ese último segundo. Esto debería hacernos reflexionar sobre lo fácil que es pasar desapercibidos incluso cuando existes, incluso cuando eres inteligente, incluso cuando crees estar dejando huella. Aquí es donde la idea de los filtros vuelve a ser útil, no como una explicación definitiva ni como una verdad cerrada, sino como una manera de ordenar nuestra ignorancia. Cuando algo parece extremadamente improbable pero aún así ocurre, lo más razonable es asumir que ha superado una serie de obstáculos muy concretos. En nuestro caso, uno de los mayores misterios sigue siendo el origen de la vida. No hablamos de animales, ni de plantas, ni de cerebros conscientes. Hablamos del momento exacto en el que la materia dejó de comportarse solo según las leyes de la química y empezó a copiarse a sí misma, a almacenar información, a cambiar con el tiempo de una forma que llamamos evolución. Ese salto es tan profundo que todavía no sabemos si fue casi inevitable o casi imposible. Y la diferencia entre esas dos posibilidades cambia por completo nuestra visión del universo. Si la vida surge con facilidad siempre que se dan ciertas condiciones, entonces el cosmos debería estar lleno de ella. Si, por el contrario, ese primer paso es extremadamente raro, entonces podríamos ser una excepción estadística, no especial por diseño ni por destino, sino simplemente por azar. Pero incluso si aceptamos que la vida aparece en muchos lugares, eso no nos lleva automáticamente a civilizaciones avanzadas. Durante la mayor parte de la historia de la Tierra, la vida fue resistente, adaptable y simple. Sobrevivió sin inteligencia, sin tecnología, sin conciencia compleja. De hecho, podría decirse que la inteligencia es una estrategia arriesgada. Consume enormes cantidades de energía, requiere estructuras delicadas y complejas, y crea vulnerabilidades nuevas. Un cerebro es una herramienta poderosa, pero también es frágil, y no siempre es la mejor solución para sobrevivir durante millones de años. Esto nos lleva a una idea incómoda, pero razonable: puede que el universo esté lleno de vida, pero que la mayor parte de esa vida nunca llegue a preguntarse por el universo. Vida que existe, se reproduce, se adapta y desaparece sin dejar huellas tecnológicas, sin emitir señales, sin construir nada que podamos detectar desde lejos. Si esto es así, entonces el silencio que observamos no es una paradoja, sino una consecuencia directa de nuestras expectativas mal ajustadas. Ahora bien, supongamos que una especie sí cruza ese umbral y desarrolla tecnología. Incluso en ese caso, nada garantiza que vaya a durar mucho tiempo. La historia humana, aunque breve, ya nos ha dado ejemplos claros de lo rápido que puede crecer nuestro poder en comparación con nuestra capacidad de gestionarlo. En apenas unos siglos hemos pasado de sociedades agrícolas a una civilización capaz de alterar el clima del planeta, modificar ecosistemas completos y desarrollar tecnologías que, mal utilizadas, podrían poner en riesgo nuestra propia supervivencia. Esto no es un escenario de ciencia ficción, es una posibilidad real que ya estamos empezando a comprender. Esto no es una crítica moral ni un juicio de valor, es una observación estructural. El conocimiento técnico suele avanzar más rápido que la sabiduría colectiva necesaria para manejarlo. Y esa diferencia, si no se corrige a tiempo, puede ser fatal.
Si algo parecido ocurre en otros lugares del universo, entonces muchas civilizaciones podrían desaparecer poco después de alcanzar un nivel tecnológico detectable. En ese escenario, coincidir en el tiempo con otra civilización se vuelve extremadamente improbable. Imagina dos fogatas encendidas en un desierto inmenso. El desierto representa el universo, vasto, antiguo, casi infinito. Las fogatas representan civilizaciones tecnológicas. Cada una arde durante unos pocos segundos antes de apagarse. La probabilidad de que ambas estén encendidas al mismo tiempo y lo suficientemente cerca como para verse es muy baja. No porque no existan fogatas, sino porque su duración es mínima comparada con la escala del entorno. Pero el silencio del universo también puede tener explicaciones menos trágicas. Puede que simplemente no sepamos qué buscar ni cómo hacerlo. Nuestra tecnología está basada en nuestra historia, en nuestras decisiones, en nuestras limitaciones biológicas y culturales. Asumimos que otros seres usarían métodos similares porque son los que conocemos, pero eso puede ser una proyección ingenua. Tal vez existan formas de comunicación que no dejan rastros detectables a grandes distancias. Tal vez las civilizaciones avanzadas decidan dejar de emitir señales de forma deliberada. O tal vez su concepto de comunicación no tenga nada que ver con el nuestro.